Ser podcast. Hora 25 de los negocios, con Aimar Bretos y Javier Ruiz. Hoy, No Kings, hoy Hacienda como arma política. Eso es lo que plantea Donald Trump, una reforma tributaria para perseguir a sus enemigos de izquierdas. Básicamente, eliminar a los abogados que hasta ahora habían servido de salvaguarda en la legalidad de la Hacienda americana y una lista negra de enemigos políticos. Hoy vamos a leer lo que esto significa, quiénes están en esa diana, porque esa lista de enemigos a investigar está redactada ya y hay nombres como el de George Soros, hay nombres como el de ONGs, hay nombres como los de los propios responsables de Hacienda en el pasado. Hoy Donald Trump carga la agencia tributaria americana como arma política, no es ni siquiera un rey, empieza a haber tintes dictatoriales en todo esto. Así que hoy, No Kings, hoy Hacienda como arma política en Hora 25 de los negocios. No kings, no dictators, free America! In the richest nation in the history of the world, our government is now providing... Este ha sido el grito de guerra en la calle este fin de semana. No Kings contra Trump y contra su autoritarismo. No Kings es literalmente la protesta de una república contra quien se está arrogando poderes reales. Han sido 2.600 protestas en Estados Unidos. Han sido millones de personas en todo el país, más de 100.000 personas en la manifestación de Nueva York, más de 30.000 en las de Austin, otras tantas en Washington, donde la Guardia Nacional, el Ejército, se ha desplegado contra los manifestantes. Y es la segunda muestra de fuerza en apenas unos meses. Antes, el 14 de junio, 5 millones de personas salieron a la calle para escuchar estos gritos, el de No King. Esta protesta llega precisamente cuando hoy conocemos que Donald Trump empieza a actuar ya no como rey, sino casi como dictador, pese a que prometió explícitamente no comportarse como un dictador. Este era el cuestionario a Trump. ¿Va a ser usted un dictador? Except for day one. Except Look, what? he's going crazy. Except for day one. Meaning? I want to close the border and I want to drill. Diciendo, solamente seré el día 1. I'm going to be, he keeps, we love this guy. He says, you're not going to be a dictator, are you? I said, no, other than day one. Voy a ser un dictador solo el día 1. The Wall Street Journal destapa lo que puede ser uno de los cambios y de los atropellos más importantes que haya cometido Donald Trump, con un larguísimo historial en ambos capítulos hasta el momento. Trump está preparando la reforma de Hacienda para perseguir a grupos de izquierdas. Esto es lo que revela y destapa un diario no muy sospechoso de estar a la izquierda, el conservador The Wall Street Journal. Lo que pretende Donald Trump es una reforma legal que permita evitar a los abogados de la agencia tributaria y seguir dictados políticos. Una reforma que incluye una lista negra ya elaborada de hasta 100 entidades progresistas, demócratas, a las que se empezaría a investigar ya. The radicals on the right oftentimes are radical because they don't want to see crime. They don't want to see crime. Un Trump que ha justificado el radicalismo de la derecha diciendo esto es contra el delito, pero en la izquierda the radicals on the left are the problem, and they're vicious and they're horrible and they're politically savvy, although they want men and women sports. They want transgender for everyone. They want Pero los radicales borders. de la izquierda son el problema, son horribles, son salvajes, dice. Make America affordable again. We're going to make it affordable. Y esto es lo que se pretende perseguir ahora. La agencia tributaria va a empezar a perseguir
no el fraude, sino al enemigo político. Pablo Anzola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Javier. Esto es lo que destapa, insisto, un diario nada sospechoso de estar a la izquierda como The Wall Street Journal. Sí, se trata de una serie de cambios profundos en el Servicio Estatal de Impuestos de Estados Unidos que facilitaría realizar investigaciones criminales a grupos de izquierdas. Esta es la exclusiva que ha lanzado el Wall Street Journal, citando como fuentes a altos funcionarios de ese organismo. El periódico estadounidense asegura que ya se ha elaborado incluso una lista de objetivos a perseguir, entre los que hay donantes, por ejemplo, que financian el Partido Demócrata, también organizaciones progresistas e incluso universidades. El plan de Donald Trump pasa además por colocar a personas cercanas de su confianza al frente del Departamento de Investigaciones de la Hacienda estadounidense para tener así un control prácticamente total sobre a quién se investiga y sobre todo con qué objetivo. Unos cambios que, según el Journal, está impulsando además el entorno más cercano al secretario del Tesoro estadounidense, a Scott Bessent, uno de los hombres, hay que recordar, de mayor confianza de Donald Trump en la Casa Blanca. Lo que se está haciendo es politizar lo técnico. Pero en esta ocasión, esto es extraordinariamente grave porque la agencia tributaria, Hacienda, es extraordinariamente sensible y hipermeable. Entra en absolutamente todas las esferas de todos los negocios y de todos los ciudadanos. ¿Cómo se pretende hacer esto? Con una reforma legal que cesaría a los responsables de investigación de Hacienda actuales y que, sobre todo, evitaría a los abogados de la agencia tributaria americana actuales, del IRS, el Internal Revenue Service. Y se interviene la división criminal, eliminando, por tanto, salvaguardias legales y poniendo en la diana a ONGs, a partidos políticos, a organizaciones partidistas. Básicamente, la consigna es abogados fuera. And we will very simply make America affordable again. We're going to make it affordable. Para, dice Donald Trump, adelgazar la administración. Lo cierto es que esto es quitar los guardarraíles, quitar las barreras que ahora mismo permiten la legalidad en la agencia tributaria. No tax on overtime. And no tax on... Y esto incluye una lista negra de enemigos. ¿Quién está ya en esa lista? Según publica el Journal, en esa lista hay nombres que Donald Trump considera progresistas. Por ejemplo, el millonario George Soros y su hijo. Ukraine already showed in 2015. Soros es millonario, es filántropo y efectivamente es progresista y ha defendido la importancia de ayudar a Ucrania. Putin is sort of caught up in his own. Y él sería el primer objetivo. Junto a él hay fundaciones demócratas, también en esa lista negra que Hacienda debe perseguir, responsables de investigaciones fiscales. Por ejemplo, quien investigó los impuestos de Trump en el pasado se convierte ahora en objetivo. Es el jefe de la unidad de investigación, Guy Fico, investigado también. So crypto and virtual currencies have been part of investigations. Y en esa lista negra que Hacienda tendría que investigar, en esa lista negra que no responde a criterios de fraude, sino a criterios de enemistad política, hay también ONGs, hay partidos y hay, por supuesto, formaciones políticas. El propio Trump les ha jurado venganza al propio Soros personalmente. They get paid for it. They're profession from Soros and other people. And we're going to look into Soros because I think it's a RICO case against him and other people. Because this is more than like protest. This is real un agitation. caso de fraude. Lo que tenemos hoy es extraordinariamente grave. Porque, primero, se toma el control de Hacienda y, por tanto, se toma el control de los datos más íntimos, más delicados de cualquier ciudadano o de cualquier empresa. Segundo, porque se hace de parte de investigación criminal, se toma parte de esa investigación criminal. Para que ustedes entiendan, la Agencia Tributaria Americana, como aquí en España, tiene agentes investigadores legales. Allí son unos 2.000, allí van armados, allí tienen acceso no solo a los datos tributarios, sino también a los de otras agencias como el FBI, a los que se puede ordenar actuar. Pero ahora, a partir de ya, sin criterios técnicos y sin tutela judicial, sin garantías legales.
Tercera cuestión y tercer por qué esto es grave. ¿Por qué? Porque Hacienda se convierte ya no en un arma que busca fraude, sino en un arma que busca enemigos. Un arma política que puede decidir quién es investigado y, sobre todo, quién no. Esto es muy importante. ¿A quién se investiga y a quién se perdona? Y esto está ocurriendo ya. ¿Qué se está investigando? ¿Qué se está politizando ya? La administración Trump está intentando eliminar, por ejemplo, exenciones fiscales a sus universidades enemigas. Harvard ha sido señalada como enemigo público número 1. Y para ello se están jugando con normas de Hacienda como la doctrina de la ilegalidad. Es una doctrina que dice que si una empresa comete una ilegalidad puede perder exenciones fiscales. ¿Qué está haciendo Trump? Decir a Hacienda, bueno, esto que suena, estas propuestas y estas protestas pro-Palestina que han cundido en muchos campus, pero que han tenido y prendido en el de Harvard, son apoyo al terrorismo. Así que se da la instrucción a Hacienda y se controla la agencia tributaria para decir esto es cooperación terrorista. Y se quita la exención y las bonificaciones fiscales a empresas, a ONGs o a universidades como Harvard. Se está planteando también investigar a ONGs precisamente, a las que dan asistencia a los inmigrantes. Échate leche, güey. Out of the way, bro. I'm recording you, bro. I'm not. It's my family in here, bro. It's my family right here, bro. It's my family right here, homie. It's my family right here, bro. Las que están dando asistencia legal o acogida a quienes dicen no quiero ser deportado, esto es mi familia. A ellas se les acusa de tráfico de personas y, por tanto, se les puede penalizar también por la vía económica. Hacienda se convierte en instrumento también para esto. Hay un punto de vista técnico en todo esto y hay un punto de vista político en todo esto. Desde el punto de vista técnico, ¿qué se puede investigar? ¿Cómo se puede cargar políticamente la agencia tributaria? Es preocupante. Técnicos de Hacienda, Gesta, José María Mollinedo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué efecto técnico tiene esto? ¿A qué puede acceder y qué puede utilizar una agencia tributaria política? Desde luego, la potencialidad de una hacienda pública en cualquier país es muy potente y el acceso a los datos permitiría conocer, en primer lugar, a los donantes, el importe de las donaciones y a quién van dirigidas esas donaciones. Pero también se conocería todas las interioridades económicas y financieras de las personas investigadas, con todo lujo de detalle, como puede ser la fuente de cada uno de sus ingresos, de una parte de sus gastos o la composición de su patrimonio. Iniciar una investigación sin sospecha o un indicio de fraude es una investigación sin fundamento, es una investigación prospectiva a ver si se encuentra algo. Desde luego es un riesgo serio de pérdida de servir a los intereses generales con objetividad. Eso es un principio fundamental de las administraciones públicas y eso ocasiona una pérdida o podrá ocasionar en un futuro una pérdida de reputación irreparable del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos. Eso es lo técnico, pero esto puede tener también efectos políticos disuasorios, ¿no? La posibilidad de investigar las donaciones condiciona indudablemente a los donantes que tal vez nos quieran donar para no verse involucrados en una investigación posterior. Incluso podrá existir donantes en Estados Unidos que donen a los dos partidos y estos dejarán de hacerlo. José María Mollinedo, Gesta, técnicos de Hacienda. Gracias, un abrazo, buenas noches. Bien, hasta luego. Y agradezco que cuentes con las opiniones de los técnicos del Ministerio de Hacienda. Encantado siempre. Esto es, insisto, importante por lo que se puede investigar. Y acaban de escuchar, este es el criterio técnico. Se puede cargar a la agencia tributaria y utilizarla como arma. Es el último atropello
en materia de barreras democráticas. Pero esto cruza todas las líneas, además económicas. ¿Y qué se está investigando y a quién se está investigando? Es el primer capítulo, quizás ni siquiera el más importante. El segundo es a quién se puede dejar de investigar, porque la agencia tributaria puede mirar para otro lado, por ejemplo, con Trump o la familia Trump o los conflictos de intereses de la familia Trump. I just want to tell you, I've wanted to do this for a long time. I have some incredible people that work with me on things, and they came up with this, and this is something I've been talking about for 12 years, 13 years, and I think it's going to be a big success. That's the real deal. That's the real deal. Como por ejemplo, las zapatillas del presidente. What's the most important thing? To go out and vote, right? We have to go out and que ha vendido zapatillas, Biblias y que, sobre todo, ha entrado en un negocio que tiene o tenía hasta ahora un enorme escrutinio de la agencia tributaria, el de las criptomonedas. Well, I don't know if it benefited. I don't know where it is. I don't know much about it other than I launched it. I heard it was very successful. I haven't checked it. Where is it today? Y que ha tenido grandísimos perjudicados hasta el punto de que Donald Trump fue acusado de hacer una técnica que se conoce como bull rug, básicamente lanzar una moneda, una criptomoneda, traer a inversores y llevarse después el dinero. Financial Times recuerda que justo antes de que Donald Trump accediera a la Casa Blanca, Trump declaró que una fianza de 500 millones le supondría la quiebra y le llevaría a vender activos. El mismo Financial Times dice: Trump ha ganado $1.000 millones solo con sus inversiones en criptomonedas, esas que su propia administración ha desregulado. Hay un enorme conflicto de intereses, pero además puede haber una legislación ad hoc para enriquecerse. 1.000 millones en beneficios. Y Trump mantiene otros 1.900 millones en activos que se han revalorizado, que todavía no ha ingresado, pero que son ganancias potenciales. En total, 1.000 millones ya ganados, 1.900, 2.000 millones por ganar, 3.000 millones en beneficios desde que llegó a la Casa Blanca. La agencia tributaria puede ser tan importante como a quién persigue por a quién deja de investigar, a quién deja de perseguir. Los Trump han respondido a esa investigación diciendo: 3.000 millones parece poco dinero, probablemente hayamos ganado más. Esto es lo que hoy tenemos. Insisto, la exclusiva de The Wall Street Journal es de extraordinario calado y de extraordinaria preocupación. Miguel Otero, investigador principal para Economía Política Internacional del Real Instituto Elcano. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Esto supone básicamente y esencialmente cargar políticamente Hacienda. Sí, y es, otro paso más en la politización del Estado americano, ¿no? Que ya empezó en su día cuando Elon Musk tuvo el acceso a todos los contratos públicos de los últimos años, ¿no? Que su equipo tenía acceso a esos ficheros y que también le daba tanto a Elon Musk como a la administración Trump, pues una visión que en principio va en contra de la separación de poderes y de la igualdad, ¿no? Y de la competencia en materia económica. Y esto, pues yo creo que es otro indicio más de eso, de usar los recursos del Estado, capturarlos en beneficio propio y bueno, para perjudicar a los rivales políticos. ¿Puede tener esto un efecto contraproducente? Primero, por ejemplo, de aumento del fraude. Si yo sé que Hacienda me va a investigar, mejor no declararlo. Cuanto menos se sepa de mí, mejor. ¿Esto puede disparar en lugar de menguar el fraude? Podría ser. Yo creo que en general mina la confianza que pueda tener el ciudadano, y no solamente el ciudadano, también el inversor internacional, en relación a las autoridades, al aparato del Estado, a lo público, ¿no? En Estados Unidos. O sea que yo creo que sí que tiene unas repercusiones importantes, ¿no? A nivel micro y a nivel macro. Y puede tener un efecto también adverso en cuestiones, por ejemplo, como donaciones políticas. Si yo sé que si dono a los demócratas y quien está sentado en el poder es conservador, y esto se va a interpretar como una prueba de cargo contra mí, mejor no donar. ¿Esto al final puede secar el dinero de la competencia?
yo creo que en general se puede asimilar un poco a la caza de brujas que tuvimos ya en tiempos pasados en Estados Unidos, etcétera, ¿no? Yo creo que en general creo que sí que lleva a un estado donde o sea, todo ciudadano pues tiene muchos temores en qué dice, cómo lo dice, qué hace, dónde invierte su dinero, dónde no. O sea, sí que estamos, ¿no?, en un estado donde no hay esa libertad que se supone que debería haber en una democracia con un Estado de Derecho. Miguel Otero, investigador principal para Economía Política Internacional del Real Instituto Elcano. Un placer tenerle aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Gracias por la llamada. Esto es lo que sirve de Wall Street Journal y esto lo que contradice probablemente esa versión de Donald Trump, la de que él no era un dictador. And they say, we don't need him, freedom. He's a dictator. A lot of people are saying maybe we like a dictator. I'm not a dictator. I'm a man with great common sense. Quizás esto empieza a parecerse cada vez menos a una democracia, cada vez más a otras alternativas muy peligrosas. Hora 25 de los negocios. Cadena SER. En los mercados, hoy Apple disparado un 4%, está subiendo después de que sus ventas vuelvan a repuntar. La compañía se asoma a una valoración de $4 billones. Eso está disparando las bolsas americanas. Aquí en casa, Sira Valdés, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué han hecho nuestros mercados? Pues aquí el que dispara es el sector bancario, que coge carrerilla e impulsa el IBEX por encima de los 15.800 puntos. El parque madrileño suma un 1,5% en línea con los principales selectivos europeos, que se anotan entre el 0,5% del FTSE londinense y el casi 2% del DAX alemán. El Banco Sabadell lidera esas subidas en el índice nacional con más de un 4,5% y también el BBVA avanza más de un 4%. Javier Cabrera, analista de mercados, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas, ¿qué tal? Tenemos otra vez de vuelta a los 7 magníficos. Apple está disparada hoy. Sí, puede ser. Yo creo que dentro de esos 7 magníficos habrá alguna compañía que sí que pueda seguir reportando una cifra algo más floja. Se me viene a la cabeza sobre todo Tesla, pero desde luego hay muchas de ellas, pues por ejemplo Meta, que probablemente reporten una cifra muy sólida, pues como lo llevan ya haciendo durante todo este 2025. Uh-huh. Hemos visto 58 compañías del Standard & Poor's reportar beneficios. 3 de cada 4 están ganando más de lo que se esperaba. El boom, el empuje en la bolsa sigue. Yo creo que sí. De hecho, en Estados Unidos tenemos que darnos cuenta que la realidad es que después de los miedos de comienzos de año, el S&P 500 ha vuelto a repuntar. Es verdad que en términos de euros, como el dólar sigue bastante débil, pues la rentabilidad todavía es muy pobre, pero en términos de dólares ya estamos hablando de un año de rendimiento normal. Y dentro de esta tendencia yo creo que es que los resultados están siendo buenos porque quizás el mercado esperaba una mayor contracción económica en ese tercer trimestre y la realidad es que yo creo que en ese trimestre en concreto se empezaron a despejar varias dudas que mejoraron ligeramente la confianza del consumidor y esto pues es lo que estamos viendo en las cifras que hasta ahora hemos conocido. Uh-huh. Aquí en casa, la banca ha vivido carrusel de caídas, subidas, ajustes después de la OPA BBVA Sabadell. ¿Qué esperar para la banca ahora? Yo soy algo más conservador para la banca. En este tercer trimestre hay que tener en cuenta que ya el nivel de tipos de interés aquí en Europa era considerablemente más bajo que con respecto al tercer trimestre del año anterior y eso va a hacer que las cuentas tengan un efecto comparativo difícil. Dicho esto, es cierto que esperamos cierto incremento del volumen de créditos, pero pensamos que la caída en el margen de intereses no va a ser capaz de compensar el incremento del volumen de crédito. De hecho, yo diría que las expectativas de la banca española son bastante altas y esto lo que suele provocar es que como haya alguna cifra que no cumpla demasiado, podamos ver caídas fuertes en los mercados. Así que, desde luego, el desempeño del IBEX 35 va a depender mucho de la banca y, en concreto, pues de valores como Santander, BBVA o Bankinter, que comienzan ya esta semana a reportar sus cifras. Pues Javier Cabrera, analista de mercados, gracias por estar con nosotros aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Muchas gracias, un saludo. Hoy, el día en que hemos leído ese grito de guerra en la calle, No Kings y el último movimiento del rey.
jaque a Hacienda en Estados Unidos. Hora 25 de los negocios, cerramos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.